Bueno, así es nuestro país. Así es nuestro país. Y entonces no hay gobernante que lo pueda resolver. Y no es solamente los sectores gremiales, son los sectores empresariales prebendarios que permanentemente pensaron y crecieron a la sombra del Estado. Y así también son aquellos que nosotros elegimos en elecciones libres y democráticas. Tal vez tengamos una gran cuota de culpa en esto. Porque elegimos a quienes. En el caso de los legisladores a veces ni sabemos, pues la lista sábana, algo que va a ir al Congreso ahora, tratar de hacer la boleta única de manera tal que uno vea, como tenemos en Santa Fe, en Córdoba, como creo que hay en Mendoza, o sea, de manera tal que uno le pueda dar la carita y saber, a ver, este no lo conozco, este no tengo idea, no lo voy a votar, a este sí lo conozco, a este lo conozco pero sé que es un chanta, entonces no lo voy a votar. En cambio así en la boleta sábana, atrás vienen escondidos todos estos chantas, y vienen escondidos aquellos que cuando se sientan en el Congreso, son generosos, muy generosos, pero son generosos con la nuestra. Entonces es muy difícil hacer demagogia ofreciendo lo que no hay, sin decir además de dónde salen los recursos, que no sea de la única forma que los políticos conocen, inventar más impuestos para superar la cifra de más de 166 que ya existen y que prometió Milei ir bajando, pero que aún no ha sucedido. El gobierno avanza con lentitud en el saneamiento de la economía, en gran medida porque se encuentra con una fuerza equivalente y contraria para preservar el aumento del gasto público y la consiguiente inflación, que pretende incluso el gobierno, cierre ahora agosto, lo vamos a conocer el día 11, o sea, la semana que viene, el gobierno pretende que cierre con un número 3 adelante, 3, y después no importa cuánto. Dicen 3,5, 3,8. Bueno, en lo personal yo creo que va a tener un número 4 adelante. Ojalá se clave en 4. O hasta unos puntitos más puede llegar a tener. Y así su principal problema no es dar con la política acertada para superar una herencia hipercatastrófica, sino gambetear de alguna manera los palos, las piedras que le van poniendo en el camino, una dirigencia con tendencia inflacionaria, congénita. 20 años de populismo así lo demostraron. Esa dirigencia intenta incrementar el gasto público sin otro recurso que el de la emisión, tal como lo multiplicó Sergio Massa, sobre todo en el último año de gobierno kirchnerista, a niveles de billones de emisión, billones con B larga estoy diciendo, casi 3.000 billones, y que no pudo parar, solamente empujó a una inflación diaria del 1% en el fin de sus mandatos. El del trío de terror responsables de esa realidad. El ejemplo más a mano es el del aumento jubilatorio sin financiamiento sancionado por el Congreso. Hemos hablado en estos días de eso. Un Congreso con mayorías agravadas en ambas cámaras, lo que dejó en claro que el populismo está extendiendo a casi toda la clase, está extendido hacia casi toda la clase política. Como así también la razón por la cual la Argentina es el único país que lidia desde hace ya décadas con una inflación que hundió en la miseria a más de la mitad de su población, aunque cuenta con recursos naturales que le permitirían al doble de sus habitantes vivir holgadamente. Javier Milei vetó esa ley, pero para que el veto no sea rechazado, el gobierno resolvió llegar a un entendimiento
con el PLO y lo que impediría que la instancia parlamentaria alcance los 2/3 necesarios para dejar en firme la ley. Sin embargo, ahí no terminan sus problemas, porque la oposición, en particular la de la UCR, quiere también aumentar el presupuesto de las universidades con un 0,14% del PBI, pero sin financiamiento. O sea, por eso digo, es fácil con la nuestra. Pero tampoco ahí termina la presión por fondos. Lo que Milei llama peyorativamente la casta, quiere coparticipar el impuesto al cheque y meter mano en cualquier caja que encuentren en el camino. Saudade, ¿no? Dirían los brasileros. A lo que hay que sumar que resolvió aplicar nuevos impuestos o aumentar los existentes. Es lo que ocurre con varios municipios bonaerenses. Si no lo pueden hacer con la nación, más que han hecho, casi todos los varones del conurbano bonaerense inventaron un impuesto. Así como las provincias tienen el ingreso bruto, un impuesto que no se entiende. No se entiende por qué los gobiernos provinciales son socios de las empresas. En las ganancias, o en las ventas, mejor dicho, ni siquiera en las ganancias. En las ganancias y en las pérdidas. Bueno, acá lo mismo. Alguno por ahí metió el impuesto a las naftas, que es un impuesto nacional. A las estaciones de servicio, obviamente, de acuerdo a la venta de la cantidad de litros que tengan semanalmente. Digo, inventan. Contrario a lo que el gobierno pretende hacer. Es lo que ocurre, insisto, con varios municipios bonaerenses. Mientras que por un lado, el ministro Luis Caputo baja el impuesto a las importaciones para tratar de reducir la inflación, los caciques hiperkirchneristas del conurbano, como el caso de Mayra Mendoza, ¿no?, aumentan la presión fiscal en el sentido exactamente contrario. Pero el afán recaudatorio no termina ahí. Según trascendió, los gobernadores no peronistas de el CFI, que es el Consejo Federal de Inversión, planean quitarle el control de los fondos al organismo, o del organismo, mejor dicho, que hoy está en manos de los peronistas. En realidad, están en manos de los kirchneristas, de los camporistas. Eso impactaría sobre el manejo de una cifra multimillonaria, cercana a los 100.000 millones de pesos. Y dale que va. El síndrome de abstinencia que tienen aquellos que siempre encontraron una lata donde meter la mano, no respeta ni respetó nada. Estos hechos forman parte de lo que los economistas llaman la coyuntura, la reacción circunstancial al no hay plata de Milei. Pero el gobierno también debe lidiar con otro problema de fondo expuesto en el discurso presidencial del Día de la Industria. El sector goza de créditos, subsidios, exenciones tributarias, barreras arancelarias que le dan una rentabilidad que pagan los consumidores, que pagamos nosotros. Aun cuando el doctor Funes de Rioja, presidente de la UIA, opine que sus mandantes, ay, pobres, son las víctimas, no los victimarios de esta situación. Además, la famosa sustitución de importaciones sustituye bastante poco, porque los insumos productivos hay que importarlos.
lo que provoca cíclicamente falta de dólares. En suma, el saneamiento económico es una tarea psicóplea, con viento en contra y más allá del poder, la ideología y la determinación de un solo gobierno. Por eso Javier Milei confirmó esta mañana, esto yo creo que no tiene precedentes, yo he tratado de bucear, no lo encontré. Si alguno de ustedes sabe, por favor háganmelo saber. Esta mañana confirmó Milei que él en persona presentará el presupuesto 2025 en el Congreso de la Nación. Y lo hizo, además públicamente, durante su exposición en el marco del tercer encuentro regional de Foro de Madrid-Río de la Plata 2024, que se lleva adelante en este momento en el ex Centro Cultural Kirchner. Lo voy a citar textual. Dijo: estaré yendo al Congreso de la Nación a exponer las bases del déficit cero para terminar de una vez por todas con este cáncer que es el déficit fiscal, la crisis fiscal y el desastre macroeconómico que ha hundido a la Argentina en la pobreza. Milei sabe dónde está el cuello de botella y al fin decidió, al menos con esa actitud, creo, insisto, sin precedentes, no lo pude encontrar, que un presidente vaya a defender el presupuesto, ¿sí? Ministros de Economía, nunca un presidente. Entonces dijo, bueno, voy a exponer, o va a ir a exponer, su propio presupuesto en persona ante los legisladores. Sabe que sin aparato político se encuentra enfrentado con todas las corporaciones y que de manera casi milagrosa no voló todavía por los aires. Claro, que por ahora, y solo por ahora, cuenta con el aval de gran parte de los ciudadanos. Y aquí me parece que está empezando a entender un poco la política, porque si él fracasara, dejará expuesta y debilitada a toda la oposición hoy representada en el Congreso de la Nación de cara a las próximas elecciones por no haberle aprobado lo que él fue a explicarle que sería la solución para salir de este tremendo estado de cosas por la que atraviesa la República Argentina. La pregunta es, ¿lo logrará? No lo sé.